Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal, y dejen un comentario con el lugar de donde vienen y la hora a la que están viendo. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Ahora, comencemos. El calor de agosto en Milwaukee hacía que todo pareciera pesado y lento, como si toda la ciudad se moviera a cámara lenta. Melaza. Yo tenía 17 años y vivía con mi madre y mi hermano pequeño, Tyler, en un cuarto piso, sin ascensor, en la calle Prospect, donde los pasillos siempre olían a la cena de algún vecino. El ascensor se estropeaba al menos 2 veces al mes. Mis días eran bastante rutinarios. Turno de mañana en la heladería del centro. Luego volvía a casa para ayudar a Tyler con sus lecturas de verano, mientras mi madre trabajaba. Segundo trabajo. Nuestro edificio no era lujoso, solo uno de esos complejos de ladrillo de los años 70, con paredes finas y tuberías temperamentales. Pero era mi hogar. La mayoría de los inquilinos llevaba allí años y todos conocían los asuntos de los demás, les gustara o no. Así fue como vi por primera vez a Blake Hoffman, que vivía en el 6º piso. No porque quisiera, sino porque en un edificio tan pequeño era imposible evitar a la gente, aunque lo intentaras. Tenía 22 años y acababa de volver a vivir con sus padres después de... Había abandonado la Universidad de Wisconsin-Madison y trabajaba por las noches, reponiendo en la tienda de comestibles de la manzana. Al principio parecía inofensivo, un vecino más con el que te cruzabas en el pasillo o al que le agradecías que te sujetara la puerta si llevabas la compra. Llevabas la compra. Pero a mediados de julio las cosas empezaron a cambiar, de una manera que me ponía los pelos de punta. Empezó a aparecer donde quiera que yo estuviera en el edificio, junto a los buzones, en la lavandería, en el vestíbulo. Revisaba el correo. Estaba en la lavandería cuando lavaba nuestra ropa e incluso merodeaba por el vestíbulo cuando volvía a casa del trabajo. El regalo empezó a aparecer en nuestra puerta los martes por la mañana. Un ramo de claveles marchitos envueltos en celofán de la gasolinera. No había ninguna nota, pero yo sabía de quién eran. Mamá pensó que tal vez eran para ella de un admirador secreto en el trabajo, lo cual habría sido gracioso si no fuera por inquietante. 2 días después, había un osito de peluche con un corazón que ponía «Sé mía». Y eso que era agosto y no se acercaba el día de San Valentín. Después apareció un joyero con unos pendientes de perlas falsas. Lo dejaron en el felpudo de nuestra puerta mientras dormíamos. Cada vez que intentaba devolvérselos, deslizándolos bajo la puerta de los Hoffman, en la 6ª planta, reaparecían en cuestión de horas. La señora Hoffman siempre actuaba confundida cuando se lo mencionábamos, diciendo que Blake casi nunca estaba en casa y que él no haría algo así. La vigilancia aumentó después de que empezara a dejar los regalos en su puerta. Lo veía por todas partes. Estaba de pie en el aparcamiento cuando miraba por la ventana de la cocina y lo veía sentado en el banco frente a la yogurtería. Durante mis turnos, me seguía a 3 pasos de distancia cuando iba a la tienda de la esquina. Nunca decía nada directamente, solo mantenía esa presencia que me hacía querer salir corriendo. Se lo conté a mi madre y me dijo que tuviera cuidado, pero que quizá estaba malinterpretando las cosas. Después de todo, Blake siempre había sido educado con ella y, en una ocasión, incluso la ayudó a llevar la compra. Pero las madres no siempre ven lo que ven sus hijas, especialmente cuando se trata de hombres que saben exactamente cómo parecer serviciales e inofensivos ante cualquiera que no sea su objetivo. Todo llegó a su punto álgido el 18 de agosto.
Recuerdo la fecha porque era el 13, cumpleaños de Tyler, y acabábamos de terminar su pequeña fiesta con unos cuantos amigos del campamento de verano. Mamá había trabajado un turno doble para poder comprarle la PlayStation. Él la quería y se había acostado temprano, agotada. Alrededor de las 9:30 recogí todos los platos de papel y las cajas de pizza para llevarlos al contenedor de basura que había detrás de nuestro edificio. Era una de esas noches densas y en las que el aire parecía sopa y las luces de la calle luchaban por abrirse paso a través de una neblina de mosquitos. Recuerdo que pensar en lo tranquilo que estaba el callejón, solo con el zumbido lejano del tráfico de Wisconsin Avenue y la televisión de alguien sonando demasiado alto. Se oía la televisión de alguien a todo volumen a través de una ventana abierta. La zona del contenedor estaba mal iluminada. Solo había una bombilla parpadeante. El propietario prometía arreglarla, pero nunca lo hacía. El espacio entre el contenedor y la pared de ladrillos creaba un estrecho pasillo que siempre me daba escalofríos, pero ya lo había hecho cientos de veces antes. Levanté la tapa y tiré la primera bolsa, y cuando estaba buscando la segunda, oí pasos sobre la grava detrás de mí. Antes de que pudiera darme la vuelta, una mano me tapó la boca y un brazo me rodeó la cintura, tirando de mí hacia atrás, hacia ese espacio oscuro. Una mano me tapó la boca y un brazo me rodeó la cintura, tirando de mí hacia atrás, hacia ese espacio oscuro entre el contenedor y la pared. El contenedor y la pared. El olor me impactó de inmediato. Cigarrillos rancios y... era la misma colonia que había notado en el ascensor, fuerte y barata, de las que se venden en las tiendas de todo a $1. Por fin estoy a solas contigo, susurró Blake con aliento caliente en mi oreja, mientras me arrastraba hacia las sombras. Mis pies rozaron el cemento al intentar resistirme, pero era más fuerte de lo que su delgada complexión sugería. El pánico me invadió en oleadas y sentí que mi corazón latía con tanta fuerza que iba a estallar. Iba a estallar. Los pulmones me ardían mientras intentaba gritar con su mano, presionándome la boca. No dejaba de murmurar cosas locas sobre cómo yo había estado haciéndomela difícil, cómo le había avergonzado delante de sus padres, cómo él había sido paciente, pero ya se había cansado de esperar. Su agarre se hizo más fuerte mientras me empujaba contra la pared y pude sentir el ladrillo áspero de mi camisa arañándome la espalda. Fue entonces cuando se activó mi instinto de supervivencia. Se activó. Mordí con fuerza su palma y le di un codazo en las costillas con todas mis fuerzas. Él maldijo y aflojó el agarre lo suficiente como para que pudiera gritar. No dije ni una palabra, solo un sonido primitivo y salvaje salió de mi garganta. Entonces ocurrió el milagro. Unos faros iluminaron la entrada del callejón y oí que se cerraba con un portazo la puerta de un coche. «Oye, ¿qué pasa ahí detrás?» «¿Ahí?» Una voz de hombre, urgente y autoritaria. Blake intentó empujarme más hacia la oscuridad, pero el repartidor ya corría hacia nosotros con la luz de su teléfono. Las sombras. Era enorme. Probablemente medía 1,95 m y tenía la complexión de un jugador de fútbol americano. Llevaba una camiseta amarilla neón de Papa John's que parecía brillar en la oscuridad. Blake me soltó de repente y tropecé hacia adelante, con las piernas como gelatina. «Es mi novia. Solo estamos hablando», dijo Blake, cambiando el tono de voz. Algo casual y amistoso, pero el repartidor no se lo creyó. «Eso no es lo que parecía», dijo el conductor mientras sacaba su teléfono con la otra mano y mantenía la luz enfocada en Blake. «Mano, señorita, ¿está bien?»
¿Necesita ayuda? No podía articular palabra, solo asentí frenéticamente mientras me tambaleaba hacia él, alejándome de Blake. El conductor, Jerome, según supe más tarde, se colocó entre nosotros como un muro y marcó el 911. Entonces, el comportamiento de Blake cambió de depredador a víctima en segundos. Un malentendido, señor. Malentendido, señor. Vivimos en el mismo edificio. Pregunte a cualquiera. Pero, señor, Jerome mantuvo la mirada fija en Blake mientras le describía nuestra ubicación al operador con calma y claridad. En cuestión de minutos, las sirenas resonaron en los edificios y 2 coches patrulla se detuvieron en el callejón con las luces de emergencia encendidas, todo con sus luces rojas y azules. La policía nos separó inmediatamente. Un agente me llevó a un coche patrulla mientras otros 2 se ocupaban de Blake. Me senté en el asiento trasero, no como sospechoso, sino porque no había más sitio. Querían que tuviera privacidad mientras una agente llamada Danielle Washington tomaba mi declaración. Las palabras salían a borbotones. Los regalos, el acoso, el ataque. Le conté lo asustada que había estado. Ella lo iba apuntando todo y su rostro se iba poniendo cada vez más serio a medida que avanzaba en los detalles. A través de la ventana, vi a Blake gesticulando violentamente, probablemente contando su versión de los hechos, hablando de malentendidos y de chicas adolescentes locas. Pero entonces la agente Washington me enseñó algo que lo cambió todo. La cartera de Blake se había caído durante la pelea. En su interior había fotos mías. Docenas de ellas estaban tomadas desde lejos, algunas a través de la ventana de mi dormitorio, otras en el trabajo, e incluso una en la que aparecía durmiendo en el autobús. Se me revolvió el estómago al reconocer los fondos del último mes y darme cuenta de que estaba documentando mi vida sin mi conocimiento. Arrestaron a Blake esa noche por agresión, acoso e intento de secuestro. Mamá bajó en pijama, con Tyler detrás. Detrás de ella bajaba Tyler, ambos con el rostro pálido por la conmoción. Jerome se quedó para dar su declaración, y le di las gracias unas 50 veces antes de que se marchara. Resulta que estaba haciendo una entrega en nuestro edificio y decidió aparcar en el callejón en lugar de hacerlo en doble fila en la calle, como de costumbre. Fue pura casualidad, dijo, pero yo prefiero pensar que fue el destino. Los días siguientes se difuminaron entre presentar órdenes de alejamiento, hablar con los detectives y enterarme de que Blake había tenido un incidente similar en la universidad que sus adinerados padres habían manejado discretamente. Me enteré de que Blake había tenido un incidente similar en la universidad que sus adinerados padres habían gestionado discretamente. Pero lo peor llegó después de que su familia pagara la fianza. De repente, éramos los villanos de su historia. La señora Hoffman acorraló a mi madre en el vestíbulo, gritándole que yo había arruinado la vida de su hijo, que lo había engañado y que ahora me hacía la víctima. El vestíbulo, gritándole que yo había arruinado la vida de su hijo, que lo había engañado y que ahora me hacía la víctima, llamando la atención. El acoso por parte de la familia Hoffman se intensificó rápidamente. Encontramos ratas muertas en la puerta de nuestra casa. Le pincharon 2 veces las ruedas del coche y alguien escribió con spray la palabra mentiroso en nuestra puerta. Dormíamos. Otros inquilinos empezaron a evitarnos para no verse envueltos en el drama. El colmo fue cuando Tyler encontró una nota en su mochila después de la escuela que decía: «Tu hermana destruyó mi familia. Cuídate». Esa noche, mamá tomó una decisión. Nos íbamos, en 2 semanas,
Habíamos empaquetado todo y nos habíamos mudado 65 kilómetros al norte, a Shaboan. El primo de mamá nos ayudó a encontrar un nuevo hogar. Blake finalmente aceptó un acuerdo con la fiscalía: 2 años de prisión, 5 años de libertad condicional y una orden de alejamiento permanente. Pero incluso ahora, 5 años después, sigo mirando detrás de los contenedores de basura antes de tirar la mía. Todavía siento un nudo en el pecho cuando huelo a esa colonia barata. Sigo buscando las salidas cada vez que entro en un lugar nuevo. Algunas lecciones que aprendes a través del miedo se convierten en parte de tu ADN. Los instintos de supervivencia que se desarrollan en momentos de peligro se quedan contigo para siempre. ¿Desearías poder olvidar? Aquella primera mañana en Oak Ridge Street, yo estaba de pie en nuestra nueva cocina, bebiendo café instantáneo de un vaso de papel. Melissa desempaquetaba cajas en el salón. Teníamos 43 y 41 años, respectivamente, y acabábamos de comprar nuestra primera casa juntos después de 15 años de matrimonio. Comprado nuestra primera casa juntos después de 15 años de matrimonio. La casa necesitaba reformas, papel pintado descascarillado, suelos que crujían, una caldera que sonaba como si se estuviera muriendo, pero era nuestra. Melissa había ascendido a jefa de enfermeras en el Riverside General, y mi negocio de consultoría, por fin, era lo suficientemente estable. Podíamos optar a una hipoteca. Habíamos cerrado la compra de una casa colonial de ladrillo 3 días antes. Llevaba 8 meses en el mercado. La agente inmobiliaria mencionó algo sobre vecinos difíciles, pero pensamos que se refería a las quejas habituales de los suburbios sobre la altura del césped o el aparcamiento. Algo así como la altura del césped o el aparcamiento. Ojalá hubiéramos hecho más preguntas. La primera pista de que algo iba mal llegó alrededor del mediodía, cuando estaba subiendo una estantería por los escalones de la entrada. Algo iba mal llegó alrededor del mediodía, cuando estaba subiendo una estantería por las escaleras de la entrada. Un anciano apareció al borde de nuestra entrada, con pantalones caqui planchados y un polo, a pesar del calor de junio. Tenía una forma peculiar estaba de pie, perfectamente erguido, como si todavía estuviera en el ejército, con unos ojos azul pálido que parecían no parpadear nunca. «Bienvenidos al vecindario», dijo, mientras extendía la mano. Harold Brennan, 43 contra 25. Su apretón de manos fue firme, casi agresivo, y me retuvo un segundo, mientras me estudiaba la cara. Espero que sean gente razonable. Los últimos no lo eran. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, miró la casa de nuestra derecha, la número 4329, y apretó la mandíbula. Recuerda, las líneas de propiedad existen por una razón. Esa casa es nuestra. El arce deja caer hojas en mi jardín cada otoño, y espero que las recojan. Los Kowalski nunca entendieron esa simple cortesía. Kowalski nunca entendió esa simple cortesía. Se dio la vuelta y regresó a su casa, sin esperar una respuesta, dejándome allí de pie con la estantería a medio subir por las escaleras. Más tarde, esa misma tarde, mientras conectaba la lavadora en el sótano, Melissa me llamó para que subiera. «Cariño, tienes que ver esto», dijo, de pie junto a la ventana del comedor. Afuera, Harold estaba midiendo algo a lo largo de la línea de la propiedad con una rueda de topógrafo y tomando notas en un pequeño cuaderno. Al otro lado de la valla, una anciana lo observaba desde el porche de la casa número 4329. Tenía el cabello plateado y revuelto, recogido en un moño suelto, y llevaba una falda morada hasta la pantorrilla. Una hippie envejecida. Incluso desde dentro de nuestra casa podía ver el disgusto en su rostro.
Lleva 20 minutos, susurró Melissa. Ha medido el mismo punto 4 veces. Mientras tanto, la mujer, que más tarde supe que se llamaba Ellen Kowalski, se levantó y gritó algo. De repente, la mujer, que más tarde supe que se llamaba Ellen Kowalski, se levantó y gritó algo. Harold no le hizo caso y siguió rodando su rueda a lo largo de la valla. Eleanor levantó las manos y entró furiosa. Trancó la puerta con tanta fuerza que lo notamos. Esa noche estábamos comiendo comida china para llevar en el suelo del salón. Cuando Eleanor llamó a nuestra puerta, de cerca, era más pequeña de lo que parecía desde la ventana. Tal vez 1,57 emo. Tenía profundas arrugas de expresión y manchas de pintura bajo las uñas. Soy Eleanor, la vecina de al lado, dijo, y nos entregó una tarta de manzana casera. Tarta de manzana casera. Quería daros la bienvenida, como es debido antes de que ese lunático envenenara el pozo. Tenía una voz ronca, como si hubiera fumado durante décadas, y no dejaba de mirar hacia mí. Escuchen, no quiero asustarlos, pero deben saber a qué se han mudado. Ese hombre me ha estado acosando. Me ha estado acosando durante 11 años por ese bosque. 11 años. Dice que las raíces están dañando su preciado césped. Su preciado césped. Dice que las hojas están matando su césped. Las ramas suponen un peligro. Ella se rió, pero no había nada de humor en ello. Me ha llevado a los tribunales 3 veces. 3 veces. Perdió los 3 casos porque el árbol está en mi propiedad y lo planté yo. Mi difunto marido lo plantó en 1987. Pero Harold no acepta la derrota. Mide, lo documenta y llama al inspector municipal cada mes. Hizo una pausa, agarrándose al marco de la puerta. La semana pasada le pillé echando algo en las raíces, probablemente herbicida. Echando algo en las raíces por la noche, probablemente herbicida. Durante las semanas siguientes, intentamos mantenernos neutrales mientras renovábamos nuestra cocina. Pero era imposible ignorar el drama diario que se desarrollaba a ambos lados. Harold tenía cámaras de seguridad apuntando directamente al arce, y Eleanor había instalado las suyas apuntando al mismo lugar, el jardín de Harold. Ambos lo hacían a la misma hora cada mañana, fingiendo que cuidaban sus respectivos jardines, mientras obviamente se vigilaban mutuamente. Harold fotografiaba cada hoja que caía en su lado, pequeñas marcas amarillas de evidencia junto a ellas, como si se tratara de la escena de un crimen. Eleanor ponía música clásica a todo volumen en los altavoces del porche cada vez que Harold estaba fuera, subiendo el volumen hasta que él se retiraba al interior. Altavoces del porche cada vez que Harold estaba fuera y subía el volumen hasta que él se retiraba al interior. Una vez vi a Harold midiendo la sombra que el árbol proyectaba en su césped a diferentes horas del día y creando tablas y gráficos en su ordenador portátil. En otra ocasión, Eleanor regó accidentalmente su jardín en exceso, lo que provocó que un torrente de agua fangosa fluyera por debajo de la valla hacia el jardín meticulosamente cuidado de Harold. El hombre salió con toallas para secarlo, murmurando sobre daños a la propiedad y documentándolo todo con su teléfono. La situación alcanzó un nuevo nivel de absurdo a principios de julio, cuando llegué a casa y me encontré con una multitud reunida en la acera. Harold había contratado a un especialista en árboles, con una furgoneta en la que se leía Peterson's Arrow Forensics, para que examinara el arce de su lado de la valla. El arce de su lado de la valla. El especialista tenía un sofisticado equipo para tomar muestras del tronco. También utilizó algún tipo de dispositivo de radar para examinar las raíces. Eleanor estaba de pie en el porche con los brazos cruzados, gritando que aquello era acoso. Dijo: «Ya he llamado a mi abogado». «Ese árbol está perfectamente sano», gritó. «Solo estás
amargado porque el juez Coleman se rió de usted en el tribunal. Harold la ignoró y discutió algo intensamente con el especialista, mientras señalaba varias ramas. Especialista señalando varias ramas. Los demás vecinos miraban como si se tratara de un espectáculo gratuito. Grababan abiertamente con el móvil. Melissa entró en el camino de acceso y me miró a través de la ventanilla del coche con expresión de preocupación. Su expresión parecía decir, ¿qué hemos hecho? Esa noche discutimos seriamente si habíamos cometido un error. Al comprar la casa lo habíamos discutido, pero habíamos invertido todo en el pago inicial. Estábamos atrapados. Todo cambió el 18 de julio. El 18 de julio, Eleanor recibió un sobre de aspecto oficial. Estaba reemplazando el buzón cuando llegó el cartero. Vi cómo se ponía pálida al leer la dirección del remitente. Lo abrió allí mismo, en el porche, y luego dio un grito que me hizo soltar el martillo. «¡Me está demandando!» «Otra vez», chilló, agitando los papeles en el aire. «Ese cabrón me va a llevar a los tribunales». De nuevo a los tribunales. Bajó furiosa los escalones y se dirigió directamente a la valla de Harold, golpeándola con los puños. Hombrecillo patético, has perdido 3 veces. ¿3 veces? ¿Qué te hace pensar que esta vez será diferente? ¿Que esta vez será diferente? Harold salió de su garaje, tan tranquilo como siempre, con una carpeta en la mano. Harold salió de su garaje tan tranquilo como siempre, con una carpeta en la mano. «Nuevas pruebas», dijo simplemente. «Pruebas», dijo simplemente. «El arbolista ha encontrado podredumbre fúngica en el duramen. Ese árbol es un peligro, Eleanor. Cuando caiga y aplaste mi invernadero, serás responsable de los daños. Caiga y aplaste mi invernadero, serás responsable de los daños». Eleanor se puso morada. «Ese árbol nos sobrevivirá a los 2», escupió en el suelo, cerca de su valla. Luego se dio cuenta de que la observaba y me señaló con un dedo tembloroso. «Eres testigo. ¿Recuerdas este acoso?» Volvió a entrar furiosa. Oí cómo se rompían platos. La fecha del juicio se fijó para el 30 de julio. La calle contuvo la respiración. Durante esos 12 días, Eleanor contrató a 3 arbolistas diferentes que declararon que el árbol estaba sano y colocaron sus informes en los postes telefónicos como si fueran carteles de «Se busca». Harold contraatacó instalando luces con sensores de movimiento que iluminaban el árbol cada vez que detectaban algo cerca de él, convirtiendo el lugar en una especie de escena de película de terror. Luces con sensores de movimiento que iluminaban el árbol cada vez que algo se movía cerca de él, convirtiendo el patio trasero en una prisión cada vez que pasaba un gato por allí. También inició una petición yendo de puerta en puerta para que los vecinos firmaran una declaración sobre el árbol. Molestia pública. La mayoría se negó, pero algunos firmaron solo para que se fuera de sus porches. Eleanor tomó represalias organizando ruidosas fiestas en el jardín todas las noches e invitaba a amigos que aparcaban directamente frente a la casa de Harold. Durante una de las fiestas, alguien, Eleanor, juraba que no había sido ella, pintó con spray, asesino de árboles. En la acera frente a la entrada de Harold, este pasó horas fregándolo con una hidrolimpiadora y fotografió cada ángulo como prueba. Melissa y yo empezamos a aparcar en nuestro garaje y empezamos a usar exclusivamente la puerta trasera para evitar cualquier posibilidad de entablar conversación con él. Ninguno de los dos. La mañana del 30 de julio llegó con un calor sofocante que hacía que el aire brillara. Harold salió de casa a las 7 am en punto, vestido con traje. A pesar de que la temperatura ya alcanzaba los 85 grados Fahrenheit, cargó 3 cajas de documentos en su sedán, cada una meticulosamente etiquetada. Eleanor apareció 1 hora más tarde,
con un vestido de flores y acompañada de una mujer más joven que parecía su hija. Una hora más tarde, apareció con un vestido de flores, acompañada de una mujer más joven que parecía su hija. Se subieron a un Toyota Corolla destartalado. Toyota Corolla destartalado. Eleanor apretaba contra su pecho una carpeta desgastada. Ambos coches se alejaron con unos minutos de diferencia, dejando la calle inquietantemente silenciosa. Los coches se alejaron con unos minutos de diferencia, dejando la calle inquietantemente silenciosa. Melissa tenía turno temprano en el hospital, así que se quedó solo, intentando concentrarse en instalar los nuevos herrajes de los armarios. Hospital. Así que me quedé solo, intentando concentrarme en instalar los herrajes de los armarios. Revisaba ansiosamente mi teléfono en busca de cotilleos del vecindario sobre el juicio. Alrededor de las 2 de la tarde, los coches comenzaron a regresar. La calle se fue llenando de coches. Primero llegó el Toyota de la hija de Eleanor, que iba muy despacio. Luego el sedán de Harold, aún más lento. Ni Eleanor ni Harold salieron inmediatamente. Simplemente se quedaron en sus respectivas entradas con el motor apagado, sin moverse. Desde la ventana de mi cocina podía ver a Harold, que todavía estaba agarrado al volante y miraba al frente. Eleanor estaba desplomada en el asiento del pasajero, sin rastro de su carpeta. Finalmente, alrededor de las 2:30, Harold salió de su coche. No llevaba la chaqueta del traje. Tenía la camisa por fuera y su postura perfecta se había derrumbado. Se había derrumbado en algo derrotado. Caminó hacia la puerta principal como un hombre en trance, buscando a tientas las llaves. Sus llaves. Eleanor salió a continuación, pero, en lugar de la furia que esperaba, se movía con un cansancio silencioso. Su hija intentó cogerla del brazo, pero Eleanor la apartó con un gesto y se dirigió sola al porche. Por primera vez desde que nos mudamos, ninguno de los dos miró la propiedad del otro. La calle era como si todos contuvieran la respiración. Esa noche, Melissa llegó a casa y me encontró aún mirando desde la ventana de la cocina. ¿Qué ha pasado?, preguntó. No lo sé, respondí. Ambos habían vuelto al tribunal y se han desanimado. Pedimos pizza y cenamos en nuestra terraza trasera, tratando de disfrutar del aire más fresco de la noche. Alrededor de las 9 de la noche, abrieron la puerta trasera. A través de los huecos de la valla, pudimos verlo arrastrar algo pesado por su patio. Era un bidón de gasolina metálico rojo, de los que se usan para las cortadoras de césped. Un bidón de gasolina metálico, de los que se usan para las cortadoras de césped. Lo dejó cerca de su cobertizo y volvió a entrar. Melissa y yo nos miramos, pero no dijimos nada. Quizás solo estaba ordenando el garaje. A la mañana siguiente, el 31 de julio, me desperté a las 5:47 a.m., con el sonido del timbre sonando frenéticamente. Melissa saltó de la cama a mi lado y bajamos las escaleras en pijama. A través de la mirilla vi a la hija de Eleanor, que todavía llevaba el camisón y las zapatillas. Tenía la cara llena de lágrimas. Por favor, jadeó cuando abrí la puerta. Llama al 911. Ha pasado algo terrible. Detrás de ella, pude ver humo saliendo del patio trasero de Harold y un resplandor anaranjado parpadeando. El cielo antes del amanecer. El arce estaba en llamas. Las llamas trepaban por su tronco como serpientes doradas que consumían las hojas con un rugido crepitante que sonaba increíblemente fuerte en el silencio de la mañana. Pero eso no era lo peor. No era lo peor. Harold estaba de pie en el patio trasero con la ropa del día anterior, sosteniendo un rifle. No apuntaba a nadie. Simplemente lo acunaba contra su pecho mientras observaba cómo ardía el árbol. Eleanor estaba congelada en el porche, con una mano presionada contra la boca. El olor a gasolina
mezclado con el olor a madera quemada, llenaba el aire y me hacía llorar. Melissa llamaba al 911 con voz firme, a pesar de que le temblaban las manos. Lo siguiente que pasó está grabado en mi memoria como una cicatriz que no se borra, mientras las sirenas aullaban en la distancia. Lo que pasó a continuación está grabado en mi memoria como una cicatriz que no se borra, mientras las sirenas aullaban en la distancia. Harold levantó el rifle. Por un momento pensé que iba a disparar al árbol, un último acto de destrucción, pero entonces se volvió hacia la casa de Eleanor. Ella también debió de verlo, porque empezó a retroceder hacia la puerta con su falda morada ondeando a su alrededor. Su falda morada ondeaba a su alrededor. «Harold, no», dijo con voz ronca, resonando en los jardines. «Solo es un árbol. Solo es un maldito árbol». La cara de Harold no mostraba ninguna expresión, como si ya ni siquiera estuviera allí. El fuego crepitaba detrás de él, proyectando sombras salvajes sobre el césped. Crepitaba detrás de él, proyectando sombras salvajes sobre el césped. Dio 3 pasos mesurados hacia el límite de la propiedad. El rifle apuntaba directamente a Eleanor. Ella se dio la vuelta para correr, pero se enganchó la zapatilla en el escalón del porche. El disparo fue tan fuerte que pareció partir la mañana en 2. Eleanor se desplomó en el porche y el grito de su hija se mezcló con las sirenas que se acercaban. Harold se quedó allí un momento más y luego se apuntó con el rifle contra sí mismo antes de que alguien pudiera detenerlo. Metí a Melissa dentro de casa y cerré la puerta de un portazo, pero aún así podíamos oír todo. Las sirenas, los gritos, el árbol que seguía ardiendo como si nada hubiera sucedido. Llegaron la policía y los paramédicos en cuestión de minutos, pero ya era demasiado tarde para ambos. Los paramédicos inundaron Oak Street en cuestión de minutos, pero ya era demasiado tarde para ambos. Cubrieron el cuerpo de Harold con una lona amarilla, allí mismo, en su jardín perfectamente cuidado, mientras los técnicos de emergencias médicas atendían frenéticamente a Eleanor antes de llevársela. Lona amarilla, allí mismo, en su jardín perfectamente cuidado, mientras los técnicos de emergencias médicas atendían frenéticamente a Eleanor antes de llevársela. Se la llevaron. Su hija escribió en la ambulancia, pero más tarde me enteré de que Eleanor había sido declarada muerta en el hospital. Los bomberos apagaron el arce en llamas, dejando un esqueleto ennegrecido que, de alguna manera, parecía aún más trágico que los cuerpos. Melissa y yo pasamos horas dando declaraciones a diferentes agentes, repitiendo los mismos detalles una y otra vez. Harold había perdido el juicio. Nos informaron de que el juez había dictado una nueva sentencia a favor de Eleanor y había emitido una orden de alejamiento que nos impedía. Harold no podía emprender ninguna acción legal relacionada con el árbol. También se le había ordenado pagar los honorarios legales de Eleanor, casi $40,000. El joven agente que tomó mi declaración sacudió la cabeza. «Todo esto por un árbol», dijo. 20 años en el cuerpo, y siempre son las pequeñas cosas las que hacen. La gente enloquece. Nos quedamos con la hermana de Melissa durante una semana después de aquello, incapaces de dormir en nuestra casa por la escena del crimen que aún se veía desde nuestras ventanas. Aún se podía ver desde nuestras ventanas. Cuando finalmente regresamos, el barrio parecía diferente, embrujado. La hija de Eleanor mandó talar el arce y arrancar el tocón, dejando solo un trozo de tierra fresca donde había estado allí durante 36 años. La casa de Harold se puso a la venta inmediatamente. Su hijo, al que habían arreglado, California, se encargó de todo a distancia. Con el tiempo, se mudaron nuevas familias.
Una pareja joven con gemelos compró la casa de Harold y la hija de Eleanor se la vendió a un profesor jubilado que plantó rosas donde antes había un arce. Estaba el arce. No tenía ni idea de lo que había sucedido. Y los que lo sabíamos, no se lo contamos. Melissa y yo terminamos nuestras reformas y seguimos viviendo en el 4327 de Oak Ridge, pero nunca lo olvidamos. Olvidamos aquella mañana. A veces, cuando me levanto temprano y la luz es la adecuada, todavía puedo ver la sombra donde estaba el árbol extendiéndose por ambos jardines, como si intentara conectarlos. Nos mantenemos al margen. Sonreímos y saludamos a los vecinos, pero nunca nos involucramos demasiado, porque ahora sabemos que, bajo la cortesía suburbana, los setos recortados y los límites de las propiedades, la gente puede guardar rencor, que crecen como raíces bajo tierra, extendiéndose y profundizándose hasta que algo terrible florece. Cuando cumplí 28 años, los turnos de noche en el Hospital St. Mary's se habían convertido en mi rutina habitual. La UCI necesitaba enfermeras con experiencia para esas largas y oscuras horas en las que la mayoría del mundo dormía, y la diferencia salarial hacía que valiera la pena adaptarse. Toda mi vida estaba adaptada a un horario inverso. Llevaba unos 3 años viviendo en el apartamento 2B de Brookfield Manor. Años. Un complejo modesto con paredes finas como el papel y un casero que trataba las solicitudes de mantenimiento como sugerencias educadas. Sugerencias. El edificio atraía principalmente a inquilinos de clase trabajadora, un profesor de historia jubilado, algunos estudiantes universitarios que se preparaban para los exámenes y un puñado de profesionales solteros como yo que valoraban la tranquilidad. Algunos estudiantes universitarios que se preparaban para los exámenes y un puñado de profesionales solteros como yo que valoraban el alquiler asequible más que las comodidades de lujo. Pasaba los días durmiendo hasta media tarde, tomaba un café y me preparaba para otro turno de 12 horas que terminaba justo cuando salía el sol. La mujer del 2 Amperio siempre había sido bastante agradable, aunque rara vez hablábamos más allá de un saludo ocasional en el pasillo. Janet probablemente tendría unos 30 años, con el pelo castaño hasta los hombros, que siempre llevaba peinado con esmero, y un vestuario. Su vestuario sugería que trabajaba en algún lugar profesional, tal vez en una oficina o como cajera de banco. Tenía una forma de hablar suave que te hacía inclinarte ligeramente para captar sus palabras, y su sonrisa era genuina pero reservada. Era alguien que había aprendido a tener cuidado con lo que revelaba de sí misma. Nuestros apartamentos compartían una pared y yo me había acostumbrado. Me había acostumbrado a los sonidos predecibles de su rutina diaria. La ducha matutina alrededor de las 7, la cafetera burbujeando, el sonido amortiguado de su televisor durante la cena. Llevaba una vida tranquila y ordenada. Era algo que apreciaba, dada mi necesidad de dormir durante el día. A veces la veía a través de la mirilla, siempre sola, siempre moviéndose con determinación por el pasillo. Todo cambió a finales de septiembre, cuando un hombre comenzó a aparecer en su puerta. Era alto y de hombros anchos, con el pelo oscuro que parecía no haber visto una peluquería en meses, y ropa que parecía arrugada de forma permanente. La primera vez que lo vi, estaba apoyado en el marco de la puerta de Janet, mientras ella buscaba las llaves a tientas. Llaves. La intensidad con la que observaba sus movimientos me hizo detenerme en mi propia puerta. Se oía su voz, a través de las paredes delgadas, más profunda y autoritaria que el tono suave de Janet, aunque no pude distinguir palabras concretas. En una semana, quedó claro que ya no se trataba solo de una visita. Oía sus pesados pasos a horas intempestivas,
el sonido de muebles que se movían y el ruido sordo de unas botas de trabajo se oía como se quitaban cerca de la entrada. La rutina de Janet comenzó a cambiar, volviéndose menos predecible, y noté que empezaba a ir al trabajo antes y a volver más tarde. Las discusiones empezaron, pequeñas, probablemente a principios de octubre. Al principio solo eran conversaciones ligeramente elevadas que se filtraban a través de nuestra pared compartida durante mi siesta de la tarde. Conversaciones algo elevadas de tono que se filtraban a través de nuestra pared compartida durante mi siesta de la tarde. Me despertaba con el sonido de su voz elevándose por encima de sus respuestas más tranquilas, aunque las palabras seguían siendo indistintas. Luego también cambiaron. En lugar de los programas habituales de la noche, lo oía mucho más alto que antes, como si intentara ahogar la tensión de la habitación. La presencia del hombre se volvió más opresiva de alguna manera, y sus pasos eran más pesados y con un tono agudo que no tenía al principio. Eran más pesados, y su voz tenía un tono agudo que no tenía al principio. Recuerdo una tarde, cuando estaba tumbado en la cama, tratando de dormir para mi próximo turno, que oí lo que sonó como un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar los marcos de fotos de mi pared. El silencio que siguió fue, de alguna manera, aún más inquietante. El silencio que siguió fue más inquietante que el ruido en sí, denso e incómodo, de una manera que me hizo. Subí el volumen de mi propio televisor. A mediados de octubre, las perturbaciones se habían intensificado hasta convertirse en auténticas peleas a gritos que estallaban sin previo aviso. Su voz retumbaba las paredes retumbaban con una saña que me oprimía el pecho, mientras que las respuestas de Janet se volvían cada vez más apagadas y eran cada vez más desesperadas. Yo captaba fragmentos de sus palabras, acusaciones sobre dinero, exigencias sobre dónde había estado, comentarios crueles sobre su apariencia o su inteligencia. Los peores incidentes siempre ocurrían alrededor de las 2 de la mañana, justo cuando me preparaba para ir al trabajo. Parecían ocurrir alrededor de las 2 de la mañana, justo cuando me estaba preparando para ir al trabajo. Me quedaba de pie en la cocina, con la taza de café en la mano, escuchando cómo se arrastraban los muebles por el suelo y cómo se lanzaban objetos. La voz de Janet desaparecía por completo durante estos episodios, dejando solo su monólogo enfadado resonando a través de las delgadas paredes de yeso. Los demás inquilinos del edificio también debían de oírlo, pero nadie lo mencionaba durante nuestros breves encuentros en el pasillo. Todos fingíamos que no pasaba nada, evitando el contacto visual. Caminábamos un poco más rápido al pasar por delante del apartamento 2 Amperio. La violencia física se hizo innegable en algún momento de noviembre. Estaba una noche, mientras trataba de dormir antes de mi turno, oí el inconfundible sonido de cuerpos chocando contra las paredes. El impacto sacudía nuestra pared compartida con tanta fuerza que mi lámpara de noche temblaba, seguida de la voz de Janet, suplicando en un tono que me hacía encoger el estómago. Se oían golpes, marcos de fotos que se caían, platos que se rompían, muebles que se volcaban, marcos de fotos que se caían, platos que se rompían y muebles que se volcaban. Su voz se volvía animal durante esos momentos, reducida a gruñidos y amenazas que no podía entender del todo, pero que, de alguna manera, sentía en mis huesos. Recuerdo una noche en particular en la que la violencia fue tan intensa que me levanté y caminé hacia la puerta principal con la mano en el pomo. Una noche en particular en la que la violencia fue tan intensa que me levanté y caminé hacia la puerta principal con la mano sobre el cerrojo, pero dudé, diciéndome a mí misma que no era asunto mío. Tal vez estaba malinterpretando lo que oía. El silencio que seguía
a estos incidentes. Era siempre ensordecedor y duraba horas. Me encontraba despierta preguntándome si Janet seguía consciente en la habitación de al lado. La apariencia de Janet comenzó a cambiar de una forma que era imposible de ignorar. Cuando la veía de refilón en el pasillo llevaba mangas largas, incluso en los días cálidos. Los días cálidos llevaba mangas largas y su maquillaje parecía más pesado y deliberado alrededor de los ojos y las mejillas. Se movía de forma diferente. Andaba más cuidadosa, como si cada paso le causara dolor. Sus saludos amistosos se convirtieron y buscaba las llaves en la puerta, como si sus dedos no le respondieran. La mujer dulce y de voz suave que yo conocía estaba desapareciendo, sustituida por alguien que parecía encogerse sobre sí misma. La mujer dulce y de voz suave que yo conocía estaba desapareciendo, sustituida por alguien que parecía encogerse sobre sí misma. Noté que había empezado a tomar rutas diferentes por el edificio, utilizando las escaleras de atrás en lugar de la principal. Probablemente lo hacía para evitar encontrarse con otros inquilinos. Las pocas veces que nos cruzábamos, me ofrecía la misma sonrisa reservada, pero ahora parecía forzada, ensayada, como si no fuera natural. Nos cruzábamos, me ofrecía la misma sonrisa reservada, pero ahora parecía forzada, ensayada, como si llevaba una máscara que ya no le quedaba bien en la cara. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otro turno en el hospital. El hospital. Llegué a las 11 de la noche, cogí mi hoja de tareas y me puse a trabajar, en el ritmo familiar de revisar a los pacientes y actualizar los historiales. Alrededor de las 3 de la madrugada, durante mi ronda habitual, estaba ajustando la infusión de un paciente anciano, cuando me di cuenta de lo tranquila que estaba la planta. Eran las 3 de la madrugada y estaba ajustando el goteo de una vía intravenosa a un paciente anciano, cuando me di cuenta de lo tranquila que estaba la unidad de cuidados intensivos. Y ADCI. Estaba la UCI esa noche. Era inusualmente tranquilo para un lugar que normalmente bullía de actividad. Recuerdo que pensé, Janet, mientras volvía a la sala de enfermeras, preguntándome si ella y su novio estaban teniendo otra discusión. Sus peleas explosivas mientras yo estaba a salvo en el trabajo. Esa idea me hizo sentir culpable y aliviada a la vez. Me sentía como si, de alguna manera, la estuviera traicionando al no estar allí para presenciar lo que estaba sucediendo. Me serví otra taza de café e intenté concentrarme en mi trabajo. Pero no podía quitarme de la cabeza la imagen del rostro asustado de Janet en nuestro último encuentro. En el pasillo, decidí que hablaría con ella cuando llegara a casa. Quizás encontraría la manera de ofrecerle ayuda sin resultar demasiado intrusivo. El trayecto de vuelta a casa a las 7 a.m. fue rutinario. La misma ruta de siempre, pasando por la tienda de conveniencia donde a veces compraba el desayuno y por la intersección que había tomado cientos de veces antes, pasando por la tienda de conveniencia donde a veces compraba el desayuno y por la intersección donde el semáforo siempre parecía detenerme. Estaba pensando en parar a comprar comida más tarde, cuando, al girar hacia el aparcamiento de Brookfield Manor, los vi. 3 coches de policía, una ambulancia y lo que parecía una furgoneta forense estaban dispersos por el aparcamiento, normalmente vacío, como si se tratara de algún tipo de escena del crimen. Parecía una furgoneta forense. Estaban dispersos por el aparcamiento, normalmente vacío, como si se tratara de algún tipo de ejercicio de entrenamiento de respuesta a emergencias. Ejercicio de entrenamiento de respuesta a emergencias. Mi primer instinto fue suponer que se trataba del profesor jubilado 1C. El señor Peterson había tenido problemas de salud últimamente y vivía solo. Aparqué en mi sitio habitual y caminé hacia la entrada del edificio, esperando ver a los paramédicos sacando a un anciano en camilla.
En su lugar, vi al detective Martínez de la comisaría local hablando con alguien. Sin embargo, vi al detective Martínez de la comisaría local hablando con nuestro casero cerca de la entrada principal. Ambos tenían un aspecto sombrío a la luz del alba. El detective tomaba notas en una pequeña libreta de cuero y nuestro casero no dejaba de negar con la cabeza, como si intentara negar lo que le decía. Notas en una pequeña libreta de cuero y nuestro casero no dejaba de negar con la cabeza, como si intentara negar lo que le estaban diciendo. Le estaban diciendo. La realidad me golpeó cuando los vi sacar la camilla del edificio, la silueta bajo la sábana blanca. La sábana era demasiado pequeña para ser la del señor Peterson y la forma en que los agentes la manejaban. La escena tenía ese silencio cuidadoso y reverente que acompaña a una muerte violenta. Todo eso me indicó que no se trataba de una muerte natural. Sentí las piernas débiles mientras veía cómo cargaban la camilla en la furgoneta del forense. Me encontré contando las ventanas del segundo piso, tratando de averiguar de qué apartamento habían salido, cuando el detective Martínez se me acercó con una expresión profesional, pero cansada, como si llevara horas trabajando en el caso. Horas. Se presentó, me preguntó si vivía en el edificio, y después sacó su libreta de nuevo. Le dije que estaba en el 2B. Su siguiente pregunta hizo que mi mundo se tambaleara. ¿Conocía bien a su vecina, Janet Morrison? El uso del tiempo pasado me hizo sentir un escalofrío. No tenía nada que ver con el aire fresco de la mañana, y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración desde que la vi por primera vez. Los vehículos de emergencia. El detective Martínez me explicó que habían encontrado a Janet muerta en su apartamento alrededor de las 5 de la mañana, cuando su novio llamó al 911 para informar de que había encontrado su cuerpo. Regresó del trabajo. El tono del detective era cuidadosamente neutral, pero percibí el escepticismo que subyacía en su descripción de la escena. Janet había sufrido un traumatismo craneal grave y el apartamento mostraba signos de una violenta pelea. Muebles volcados, platos rotos, sangre en las paredes. Muebles volcados, platos rotos, sangre en las paredes. El novio, Kevin Hartley, estaba siendo interrogado en comisaría, aunque todavía no había sido arrestado oficialmente. Se llamaba Kevin Hartley. Estaba siendo interrogado en comisaría, aunque todavía no había sido arrestado oficialmente. Mientras tanto, el detective hablaba con él. Sentí un peso aplastante en el pecho al darme cuenta de que había oído cada sonido a través de aquellas paredes. Paredes delgadas. Todo había sido real. Janet había estado muriendo lentamente mientras yo me convencía de que no era mi responsabilidad intervenir. El detective me preguntó si había oído algo inusual la noche anterior, y tuve que responderle con toda sinceridad que había estado trabajando, que no había oído nada porque no estaba allí cuando ella me necesitaba, alguien que escuchara sus últimos momentos. La culpa que siguió a esto me consumió de una forma que no esperaba. Su muerte me consumió de una forma que no esperaba. Ya no podía dormir en mi apartamento. No podía pasar por delante de su puerta sin ver su rostro en mi mente. No podía dejar de pensar en todas las veces que la había oído sufrir. Y había optado por subir el volumen de la televisión en lugar de pedir ayuda. El detective me llamó unos días más tarde para informarme de que Kevin Hartley había sido acusado de homicidio en segundo grado después de que su historia se desmoronara. Durante el interrogatorio, su historia se desmoronó. Al parecer, llevaba meses en paro y había estado en el apartamento todo el tiempo, lo que contradijo su afirmación inicial de que estaba en el trabajo.
El forense determinó que Janet había muerto en algún momento entre medianoche y las 3 a.m., horas durante las cuales yo había estado a salvo en el hospital, sin saber que mi vecina luchaba por su vida a pocos metros de mi dormitorio vacío. Finalmente, solicité un traslado a turnos diurnos y me mudé a otro apartamento al otro lado de la ciudad. Pero todavía me despierto. A veces creo que oigo su voz pidiendo ayuda a través de unas paredes que ya no están. Se suponía que la universidad iba a ser lo mejor, años de mi vida. O al menos eso es lo que todo el mundo me decía. Era estudiante de tercer año en la Universidad Estatal de Ohio. Estudiaba ciencias de la comunicación y sobrevivía gracias a una combinación de préstamos estudiantiles y mi trabajo a tiempo parcial en la librería del campus. El complejo de apartamentos en el que vivía no era precisamente lujoso. Tenía paredes finas, luces parpadeantes en los pasillos y un casero que parecía pensar que el mantenimiento era solo una sugerencia. Pero era barato, y para un universitario sin un duro como yo, eso era lo único que importaba. Llevaba viviendo en el apartamento 3B unos 8 meses, cuando me fijé por primera vez en el hombre del otro lado del pasillo. Cuando me fijé por primera vez en el hombre que vivía en el apartamento de enfrente. Probablemente tenía unos 30 años, era de estatura media, y tenía el pelo siempre recién peinado y unos ojos azul pálido que parecían absorber todo lo que le rodeaba, que siempre parecía recién peinado, y unos ojos azul pálido que parecían absorber todo lo que le rodeaba. Lo que más me impactó fue su sonrisa. No porque fuera particularmente cálida o amistosa, sino porque parecía que nunca desaparecía de su rostro, La primera vez que nos cruzamos fue un martes por la mañana de octubre de 2022. Iba corriendo, tratando de encontrar las llaves mientras sostenía el café y la mochila. Iba a mi clase de psicología de las 8 buscando las llaves y tratando de equilibrar el café y la mochila. Oí que se abría su puerta. «Buenos días», dijo, y cuando me di la vuelta, allí estaba, perfectamente vestido con pantalones caqui y una camisa abotonada, y con esa sonrisa constante que se extendía por su rostro. Estuviera pintada. Le respondí algo entre dientes sobre lo buena que era la mañana y me dirigí rápidamente hacia las escaleras, pero sentí su mirada siguiéndome por todo el pasillo. Había algo en la forma en que se quedó allí de pie, perfectamente, en la puerta, mirándome mientras me iba, que me puso la piel de gallina. Durante las semanas siguientes, esto se convirtió en nuestra rutina. Él aparecía en la puerta cada vez que yo entraba o salía, con el mismo saludo y esa misma sonrisa inquietante. Nunca intentó entablar una conversación más allá de esas 2 palabras. Me dijo su nombre, ni intentó entablar una conversación más allá de esas 2 palabras. Y empecé a darme cuenta de que nunca le había oído hablar con nadie más en el edificio. Lo que realmente empezó a molestarme. No solo me molestaba su extraño comportamiento, sino también el momento en que ocurría todo. No importaba a qué hora a la que saliera de mi apartamento, ya fuera a las 6 a.m. para un turno temprano en la librería, o a las 11 p.m. al volver de Fines, la biblioteca. Él siempre parecía saberlo de alguna manera. Oí el suave clic de su cerrojo justo cuando salía al pasillo. Y allí estaba él, saliendo del 3C, como si hubiera estado esperando justo detrás de la puerta. Mi compañero de piso, Jake, pensó que era paranoico cuando se lo mencioné una noche mientras comíamos pizza. Quizá el tipo simplemente tiene muy buen oído,
dijo sin levantar la vista, de su libro de texto de economía. Pero Jake no vivía en el tercer piso. No veía cómo los ojos de ese hombre se quedaban fijos en mí, ni cómo se quedaba allí, parado un minuto entero después de que yo doblara la esquina y mirara el espacio vacío donde yo había estado. Empecé a calcular mis salidas de forma diferente, tratando de pillarlo desprevenido, pero nunca lo conseguía. Siempre estaba allí, siempre sonriendo, siempre mirando. El olor comenzó en algún momento de noviembre, justo alrededor de la semana de exámenes finales, cuando el estrés ya estaba afectando a todos en el edificio, un poco nerviosos. Al principio pensé que tal vez alguien había dejado basura en el pasillo, o que había un problema con las antiguas tuberías del edificio. Era un olor dulce y empalagoso que flotaba en el aire cerca de su puerta, haciéndose más fuerte a medida que pasaban los días cerca de su puerta, y se hacía más fuerte a medida que pasaban los días. Se lo mencioné a la señora Chen, la anciana que vivía en el 3 Amperio, pero no le dio importancia. Cuando me la encontré revisando su correo, frunció el ceño, nariz y asintió con complicidad. «Yo también lo huelo», susurró, mirando nerviosamente hacia el 3C. «Huele como si algo hubiera muerto dentro». La forma en que lo dijo con tal certeza me revolvió el estómago. Empecé a subir los escalones de 2 en 2 al pasar por su puerta, conteniéndola, la respiración hasta llegar a la seguridad de mi apartamento. Pero, incluso con la puerta cerrada con llave y las ventanas abiertas, no podía sacudirme la sensación de que algo iba muy mal a solo 20 pies al otro lado del pasillo. El comportamiento del hombre empezó a ser aún más extraño. Más o menos al mismo tiempo que apareció el olor, en lugar de aparecer en la puerta de su casa para nuestros encuentros matutinos habituales, empezó a aparecer a horas intempestivas a través de la mirilla. En lugar de aparecer en la puerta de su casa para nuestros encuentros matutinos habituales, empecé a verlo a horas intempestivas a través de la mirilla. Estaba de pie en el pasillo a las 2 de la madrugada, mirando fijamente la pared, o lo veía llevando una gran maleta negra hacia el ascensor. A las 3 de la mañana lo veía llevando una gran maleta negra hacia el ascensor. La maleta parecía muy pesada, y la forma en que la llevaba me hizo preguntarme qué demonios estaba trasladando en mitad de la noche. La forma en que le costaba moverla me hizo preguntarme qué demonios estaba trasladando en mitad de la noche. Era jueves. Por la tarde, volví a casa después de mi turno en la librería, cuando lo vi fregando el suelo del pasillo fuera de su apartamento. Toda la zona estaba empapada con lo que parecía lejía y fregaba con tanta fuerza que se le marcaban los músculos de los brazos. Se tensaban contra la camisa. Cuando me vio, volvió a aparecer esa sonrisa, pero esta vez parecía forzada, como si se esforzara demasiado por parecer normal. «Limpieza de primavera», dijo. Aunque estábamos casi en diciembre, asentí y pasé de largo, pero pude oler la lejía durante horas después. Se mezclaba con ese hedor subyacente de una manera que me hacía doler la cabeza. Sus intentos de conversación se hicieron más frecuentes e inquietantes. Y cada vez más inquietantes. En lugar de limitarse al habitual buenos días, empezó a hacer preguntas que me parecían demasiado personales, demasiado invasivas. «Estás estudiando comunicación, ¿verdad?», me dijo. Un día me lo dijo, lo que me puso inmediatamente nerviosa, porque nunca le había dicho cuál era mi especialidad. «¿Tienes alguna clase con la profesora Williams?» La profesora Williams es muy guapa. La forma en que dijo guapa me puso los pelos de punta. Había algo hambriento en su voz,
algo que me dio ganas de ir corriendo a mi apartamento y cerrar la puerta con llave. En otra ocasión, me preguntó si tenía novia. ¿Novia? Y cuando le dije que sí, ladeó la cabeza y dijo, debe de ser especial. Apuesto a que tiene un pelo precioso. Pelo. Empecé a mentir sobre tener novias solo para evitar esas conversaciones, pero no pareció importarle. Encontraba nuevas formas de hacerme sentir incómodo, preguntándome por mi horario, mis amigos, mi familia. Empecé a salir antes y a volver más tarde, tratando de evitarlo por completo. Pero, de alguna manera, siempre parecía saber cuándo estaba cerca. El punto de ruptura llegó un viernes por la noche a principios de diciembre. Había estado estudiando hasta tarde en la biblioteca con algunos compañeros de clase y no llegué a casa hasta casi medianoche. El pasillo estaba más oscuro de lo habitual. Una de las luces fluorescentes se había fundido. El olor era tan intenso que me golpeó como un muro en cuanto salí del ascensor. Estaba buscando, con las llaves en la mano. Trataba de entrar en mi apartamento lo más rápido posible cuando oí que se abría la puerta de al lado. Otra vez trabajando hasta tarde, dijo, y su voz sonaba diferente, más áspera y excitada. Cuando me di, estaba allí de pie en la puerta, pero esta vez no llevaba su ropa elegante habitual. Su camisa estaba arrugada y manchada con algo oscuro, y tenía el pelo revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él. Lo peor eran sus ojos. Estaban muy abiertos y brillantes, casi maníacos, como si estuviera drogado. He estado esperándote, dijo, dando un paso más cerca. Tengo algo que quiero enseñarte. Te lo enseñaré. Todos mis instintos me gritaban que me alejara de él, pero mis llaves seguían enredadas en mis dedos y la puerta de mi apartamento me parecía imposiblemente lejana. Quizá en otra ocasión, logré decir, metiendo por fin la llave en la cerradura. Sin embargo, él siguió hablando, cada vez más animado. Es realmente hermosa, dijo. Podía oír cómo se acercaba detrás de mí. Creo que te gustaría. Tiene unos ojos increíbles, tan azules, tan claros, todavía tan claros. La forma en que lo dijo hizo que se me instalara algo frío en el pecho, y prácticamente me lancé a través de la puerta en cuanto se abrió. La cerré de un portazo detrás de mí e inmediatamente eché a correr. Los tres cerrojos. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a estallar. A través de la mirilla pude verlo parado. Estaba en el pasillo, mirando fijamente mi puerta durante otros 10 minutos con esa horrible sonrisa en la cara. Esa noche llamé a mis padres y les dije que estaba pensando en cambiarme de universidad, pero no podía explicarles el motivo sin parecer por completo. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de sirenas. Al principio pensé que era otra ambulancia que se dirigía al hospital que había al final de la calle, pero el sonido se acercaba cada vez más, hasta que parecía que estaba justo fuera de mi edificio. Miré por la ventana y vi 3 coches patrulla aparcados en el aparcamiento, con las luces rojas y azules parpadeando contra el cielo gris de diciembre. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de otros residentes preguntando si alguien sabía qué estaba pasando, pero nadie parecía tener información. No paraba de sonar con mensajes de otros residentes preguntando si alguien sabía qué estaba pasando, pero nadie parecía saberlo. Información real. Me puse algo de ropa y salí sigilosamente al pasillo, donde me encontré con la señora Chen, que estaba de pie junto a en bata y con una taza de café en las manos temblorosas. «Entraron en el 13», susurró cuando me vio.
Hace unos 20 minutos. Llevaban máscaras. Nos quedamos. Ahí seguimos, viendo cómo llegaban más agentes, incluidos algunos de civil. Detectives. El olor en el pasillo era ahora insoportable, tan fuerte que a uno de los agentes le dio náuseas y tuvo que salir a tomar aire fresco. Lo que sucedió a continuación se me quedó grabado en la memoria para siempre. La puerta del 3C se abrió y salieron 2 agentes. Agentes, ambos pálidos y conmocionados. Uno de ellos hablaba rápidamente. Por la radio usaba palabras como fallecido, descomposición y refuerzos inmediatos. Refuerzo. Detrás de ellos venía una detective, una mujer de mediana edad con el pelo corto y gris. Parecía haberlo visto todo en su carrera, pero incluso ella parecía perturbada mientras observaba el pasillo, con la mirada fija en el lugar donde le había visto fregar con lejía solo unas semanas antes. «Tenemos que evacuar esta planta», dijo a los agentes con voz clara y profesional. «Evacuen esta planta», dijo a los agentes con voz clara y profesional. «¿Y que el forense?» «De inmediato». Fue entonces cuando me di cuenta de qué olor era ese y por qué él estaba tan extraño, tan emocionado, tan ansioso por mostrarme algo hermoso, con sus ojos azules claros. Lasra. Chen me agarró del brazo con tanta fuerza que pensé que me dejaría moratones. Y retrocedimos juntos hacia las escaleras mientras entraban más personas con trajes de protección. Personas con trajes de protección empezaban a entrar en el edificio. El detective se fijó en que miró y se acercó con expresión sombría. «¿Alguno de ustedes conocía al inquilino del 3C?» preguntó. Y cuando negamos con la cabeza y pareció aliviada. «Bien, vamos a tener que hablar con todos los que están en este piso. Hablar con todos los que están en este piso. Pero primero tenemos que llevarlos a un lugar seguro». La historia completa salió a la luz a través de las noticias y las entrevistas policiales en los días siguientes. El hombre del 3C, cuyo resultó ser Robert Grimby, y había estado guardando el cuerpo de una mujer desaparecida llamada Ashley Thompson en su apartamento durante casi 3 semanas. Era estudiante de la universidad comunitaria situada al otro lado de la ciudad. Tenía solo 22 años, el pelo rubio largo y esos ojos azules claros que tanto le gustaban. Estaba entusiasmado por contármelo. La policía dijo que probablemente llevaba muerta desde mediados de noviembre, justo cuando comenzó el olor. Encontraron pruebas de que había estado interactuando con su cuerpo. Le hablaba y la trataba como si todavía estuviera viva. El detective me dijo más tarde que había estado planeando trasladarla a otro lugar. Para eso era la maleta, pero se había acomodado demasiado. Estaba demasiado seguro de que nadie lo descubriría, se daría cuenta. Lo que más me atormenta es que yo era su plan de respaldo. Encontraron un cuaderno en su apartamento lleno de observaciones detalladas sobre mi horario, mis rutinas e incluso bocetos de cómo era, desde diferentes ángulos. La última anotación, fechada la noche antes de que llegara la policía, simplemente decía: «Sí, le pasa algo a Ashley, el chico de enfrente. Sería perfecto. Tiene los mismos ojos, la misma complexión. Él confía en mí». Me mudé de ese edificio a la semana siguiente y nunca miré atrás. Pero a veces todavía me despierto en mitad de la noche preguntándome qué habría pasado si hubiera aceptado su invitación para ver algo hermoso aquella noche de viernes de diciembre. Me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado su invitación para ver algo hermoso aquella noche de viernes de diciembre.